Bueno, Fernando Fernández, este Mar en Turco, que no sé por qué se llama Mar en Turco, porque no lo terminé de leer, me llegó ayer, me conmueve muchísimo, sobre todo pensando en que nosotros, los periodistas, entre comillas, sabemos todo del mundo cultural y no sabemos absolutamente nada. En realidad, sabemos a dónde nos lleva el mercado, sabemos a dónde nos llevan los amigos. Sabemos a dónde nos llevan nuestros propios gustos, pero hay muchísima gente como Gerardo Denis escondida dentro de un mundo cultural muy turbio, ¿no? Bueno, sí, no todo lo que vale está a la vista, ¿no? Y mucho Ah, menos, pues, cuando estamos aquí bajo una cascada publicitaria, ideológica, que muchas veces te impide ver lo que importa. Y luego todavía menos, Mónica, porque estamos viviendo un muy crudo relativismo, ¿no? Donde claro. pues todo son grandes poetas, grandes novelistas, grandes ¿por qué? Porque pues se perdió la autoridad de la crítica, porque prácticamente no hay crítica. Entonces no hay, el lector bien intencionado no tiene manera de ubicarse frente a toda esta oferta en la que hay tantos intereses que ocupan el proscenio con mucha mayor anticipación y fuerza que los verdaderos valores artísticos. Y sí, Gerardo Denis es un poeta, digamos que vendría muy bien, casa muy bien con esa definición de escritor de culto, ¿no? Un poeta de culto. Tiene Mm. pocos lectores, pero muy fieles y muy convencidos, ¿no? Desde que lo descubrió Octavio Paz a mediados de los años 60, que fue el primer gran lector, el primer lector que supo valorar a este poeta en su verdadera dimensión. Sí, tú pones ahí algunos poemas, bueno, por empezar, me llama la atención que use muy poco la literación, que es algo que a mí me sacude mucho, muchos poetas que se dicen grandes, ¿no? Y que usan mucho esa literación, digamos, y él no tiene esa literación. No creas, sí, Eh, sí le gusta la literación, ¿eh? Sí, sí ¿Sí? la tiene por ahí. Bueno, yo creo que es una, a lo mejor lo que pasa es que no, muchas veces nos cansa porque está usada con torpeza, ¿no? Sí, eso Pero es cuando la cierto, literación está usada con buen gusto, con claro. tino literario, es un gran recurso, ¿no? Sí, eso es No, sí, cierto. sí, sí, sí tiene sus aliteraciones, ¿cómo no? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente su postura frente al exilio. Y yo tengo una postura bastante igual con respecto al exilio argentino. Yo no creo en esa cosa del discurso del exilio y tampoco creo yo ser Argemex, digamos, ¿no? Siempre nos peleamos con Sandra Lorenzale, digo, no, yo no soy Argemex, porque ser Argemex es algo que deberían ponerlo los mexicanos, no nosotros, ¿no? Ya, Eso ya, por un ya. lado. Y por el otro, vino un montón de gente de Argentina que no tenía nada que ver con ese exilio, digamos, ¿no? Y cuando él vuelve a España, 50 años después, ¿no? 40 años después que tú dices, no siente esa cosa del regreso, ¿no? Sí, no, bueno, lo que pasa es que quizás eso se debe a que su padre, que estuvo muy, muy cerca de la fundación del socialismo Claro, español, con Pablo su padre Iglesias, fue hijastro de Pablo Iglesias, que es uno de los fundadores del socialismo en Europa, ¿no? claro. Él vivió pues, con mucha pasión la expansión del socialismo, ¿no? El tratar de convencer de esta ideología más justa, eh, y vivió pues con mucho dolor y con mucha tristeza el que todo se viniera abajo y después pues los 3 años trágicos, primero los 5 años de república que fueron extraordinariamente caóticos y luego pues los 3 años de guerra civil que fueron extraordinariamente trágicos y sangrientos. Y cuando llega a México, exiliado después de un tiempo en Ginebra, pues tenía 60 años. El día que pisó la Ciudad de México cumplía 60 años de edad. Entonces ya no era edad como para que la pasión juvenil por aquellas ideas se mantuviera y más bien pesó sobre él y luego sobre el hijo un gran desengaño de todas las ideologías. Eso por un Entonces, lado, y por el otro también sobrevivir. Yo me imaginaba llegar a un país extranjero a los 60 años, tener que
solventar una familia, la gran diferencia de edad que había entre él y Gerardo Denis, porque eran 43 años, no era un padre joven, digamos, ¿no? Sí, 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 se llevaban muchos años, claro. Mira, No, cuando, 53 años. sí, 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 cuando llegan a México, el padre tiene 60 y el Claro, y hijo este tiene sí, 7. claro, Tiene 7 años, ¿no? claro. Entonces sí, para ellos, pues toda la idea de regresar a España, jamás, él dice, jamás se pronunció en su casa la idea de, Claro. ahora que cambie esto, nos regresamos a España, ni participaron del discurso público del exilio, ¿no? Porque el exilio, que es un momento fundamental, pues, de la historia de España y también de la historia de México por todas sus consecuencias, ¿no? Se ha contado mucho en clave de éxito, ¿no? Mm. Porque, claro, porque vinieron a México, vino a México una serie de grandes personajes que hicieron grandes aportaciones, pero también hay una larga, muy larguísima serie de familias que vivieron pues en la oscuridad, en la pobreza, con dificultades y con todo en contra. Entonces, uno Sí. de los textos más críticos del exilio español, escrito por Gerardo Denis, es ese que se llama Funesta influencia de los exiliados españoles en la industria editorial mexicana, porque él cuenta que algunos españoles explotaron a otros muchos españoles del exilio ya en tierras de México. A él y a su padre, que eran pues extraordinarios eh, cuidadores de libros, traductores, revisores de galeras, pues les pagaban 2 pesos por unos trabajos que a lo mejor a otros y en otros lados les pagaban mucho mejor. Entonces sí, la postura de Gerardo Denis es de una gran denuncia frente a lo hueco del recurso, frente a lo hueco del discurso del exilio y al mismo tiempo una denuncia de los tratos de algunos exiliados sobre otros, contra otros exiliados. ¿Lo compararía con Pedro García, a Gerardo Denis? No, yo no soy un conocedor ni de la vida ni de la obra de Garcias, pero no creo, no veo realmente mayores puntos de contacto entre uno y el otro. Bueno, Además de que él son fue negado, digamos, por esa generación tan exitosa, digamos, y Lo que pasa es que yo creo que hay algo importante que es que Garfias ya llegó a México formado. claro, Garfias pertenecía a la generación anterior a la de Gerardo Denis, ¿no? Y Denis claro. llegó como niño de 7 años. Imagínate cuál era la postura de su padre frente al exilio y frente en general a España y a los procesos históricos de España, que en cuanto llegan a México, inscribe a su hijo, al futuro Gerardo Denis, en el Colegio de los Insurgentes, ¿no? Cuando pues los insurgentes son exactamente ese grupo de criollos que lucharon contra España para conseguir la independencia de México, ¿no? ¿Qué mayor declaración de principios que inscribir a tu hijo en la escuela de los insurgentes, ¿no? ¿Le llamarías Y entonces? eso hizo que Denis, el joven Juan Almela, se hiciera mexicano muy pronto y pronto renunciara al ceseo. Un ceseo que algunos siguen practicando, algunos Sí, exiliados, aunque ya nacieron aquí, ¿no? El sí, niño aquel dice, pues esto que traigo de allá no me sirve y lo suelto, ¿no? sí. Dirías que es mexicano entonces. Yo creo que pues es las dos cosas, pues es que eso es lo que ocurre cuando eres de dos lados, ¿no? Eres las dos cosas. Solo al Bueno, final de su vida y porque fue útil para él, consiguió la nacionalidad mexicana. Pero él era muy mexicano, todos sus referentes son mexicanos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿quién diría que no era un español hecho y derecho? Sobre todo conforme se fue haciendo viejo, fue saliendo el español que había en él, ¿no? Aunque se expresaba como un mexicano. ahora, cuentas también la trágica, yo diría, historia de sus dos premios, digamos, ¿no? Esos premios que no fueron, no sé, quisiera retroceder un poco el tiempo, ¿no? Leyendo tu libro. Bueno, pues lo que pasa es que sí ocurrió que las 2 veces que se le reconoció, imagínate, en este país donde hay poetas de 45 años que tienen 20 premios, ¿no? Sí, 20 premios, ¿no? Es absurdo,
Eso te habla, pues, es otra de las consecuencias de ese brutal relativismo que vemos en todas partes y que nos hace muy difícil saber realmente lo que está pasando en el arte en México, porque Mm. hay mucho ruido y muchos intereses, ¿no? Este gran poeta que asombró a Octavio Paz cuando le mandó de joven sus poemas a la Embajada de México en la India, recibió 2 premios en vida, el premio el Villaurrutia y el Aguascalientes. Y las 2 veces vino una tremenda polémica, en las 2 ocasiones, ¿no? Quizás porque se usó, a lo mejor porque se usó sobre todo en la segunda vez, cuando el premio Aguascalientes, quizás se usó su nombre o se usó el caso para desahogar rencillas, odios, insatisfacciones de Sí, otros yo me mundos. refería a los premios que no obtuvo, que uno lo obtuvo Selman Sira por traductor y el otro el Premio Nacional el Premio Nacional de Literatura, que se lo dieron incluso a Daniel Sada cuando en la última semana de su vida, digamos, ¿no? Que me parece que los dos casos son como ciertos casos de injusticia, ¿no? Sí, pues sí, así es, así es. Se fue sin los reconocimientos que pudo haber tenido, quizás también en parte porque a lo largo de toda su vida se portó de una pieza, ¿no? Es decir, no Ajá. era un hombre que estuviera en la grilla política, ni muchísimo menos. Es decir, él no hacía nada por conveniencia. Y eso, pues, a la larga, la sociedad literaria se lo cobró caro. Y luego tuvo posturas, pues, críticas únicas que solo tuvo él. Es decir, esta crítica que con el tiempo se ha venido haciendo a José Emilio Pacheco y que, por ejemplo, le hace a Alejandro Rossi en sus diarios, la hizo Gerardo Denis desde el primer día, ¿no? Ujú, ujú, O, por ejemplo, cuando puso en duda la naturaleza del helenismo de Alfonso Reyes. Es ajá. decir, se metió en 2 o 3 temas con una posición clara, polémica, que no gustó en general que se dijera ese género de cosas en público. Y se Entonces, les... bueno, él no andaba en este amigueo que es clásico de México, que yo organizo un festival, entonces yo te invito, entonces tú me invitas al tuyo, yo te doy un premio, entonces luego tú me das un premio a mí, que así pasa mucho, todo el tiempo está pasando. Y él Todo no, el ¿no? tiempo, sí, Él, sí. en parte por su situación económica, también por su carácter, vivió de manera aislada, él solo, con mucha pasión vivida, de puertas para adentro y de manera discreta. No vamos a desconocer, por supuesto, tu conocimiento sobre sobre López Velarde, pero ¿dirías que este es uno de tus mejores libros, Fernando? Pues mira, no sé si es uno de mis mejores libros, pero sí desde luego en el que más tiempo, empeño, cariño, conocimiento y estudios he puesto a lo largo de toda mi vida, ¿no? Yo Ajá, conocía a Juan Almela, el nombre real de Gerardo Denis, cuando le fuimos a pedir unos poemas para la revista Alejandría, una revista de ajá, poesía que hacíamos en la Facultad de Filosofía y Letras. ajá. Y me recibió un viernes de 1988 y salí 4 horas después de su departamento diciendo quién es este hombre, ¿no? ¿Qué es lo Ajá. que acabo de ver y oír? Y prácticamente desde ese día me puse a leerlo y a estudiarlo, de modo que, bueno, yo tenía muy adelantada la tesis de la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas, era un análisis poema por poema de un libro de Juan Ramón Jiménez. Le Ajá. di una patada a esa tesis, renuncié a ese proyecto y entonces decidí hacer mi tesis sobre Gerardo Denis. Me recibí en el año 90 con una tesis que tiene un epígrafe de Lezama Lima que habla de las posibilidades que tiene el cien pies, ¿no? Eso de que, ¿cómo es? El gozo del cien pies es la encrucijada, ¿no? Que fue una frase de Lezama que me pareció que funcionaba para Juan Almela. Y a partir de entonces lo estudié, me hice amigo, lo edité. Él tuvo una columna mucho tiempo en la revista Viceversa. Luego yo le edité sus visitas guiadas, sus famosas listas de ingredientes de sus poemas, ¿no? Y bueno, pues ya en este siglo, en el año de 2016, propuse al FONCA el proyecto de escribir este libro. Creo que eran originalmente 15 capítulos. El FONCA me dio el apoyo y durante el año entre el 16 y el 19 me dediqué a escribir este libro que finalmente ahora, varios años después, finalmente ve la luz. Te hubiera gustado que él estuviera vivo, ¿verdad? Para ver el Hombre, libro. me hubiera encantado. Ya no pudo ver de Marras,
su Ajá. prosa reunida, que es un libro formidable, 900 páginas con un mundo singularísimo que no hay otro en la literatura reciente de México, ¿no? Él murió lamentablemente en diciembre de 2014. Ahora, este diciembre se cumplen 10 años de su muerte y él ya no pudo ver la aparición de Marras, que apareció en 2016 con su prosa completa, ¿no? No, hombre, no sabes. Por ejemplo, tenías que oír hablar a David Huerta sobre el gran prosista que fue Gerardo Denis, ¿no? David decía que los dos mejores prosistas del siglo XX en México habían sido Antonio Alatorre y Gerardo Denis. Mira, ninguno que se tenga en el radar público de los grandes narradores mexicanos. Por supuesto se lo diste a su familia, obviamente, ¿no? Sí, el día 14, es decir, anteayer, que se cumplieron los 90 años del nacimiento de Gerardo Denis, pasé la tarde con su viuda, sus hijas, su Ajá, yerno, David Holguín, ajá, sus claro, nietos. Pasamos una tarde hermosa, ajá. melancólica, alegre, contando anécdotas, y ahí les entregué yo el libro que acaba de aparecer. Bueno, es un libro por el cual deberías sentirte muy orgulloso y lo que quería terminar era precisamente la editorial, ¿no? ¿Cómo ves la editorial que se ha lanzado con este libro? Bueno, yo creo Es que un lo libro que está haciendo maravillosamente editado, es bueno, nada. Yo creo que lo que está haciendo Juan Luis Bonilla es increíble, el trabajo que está haciendo Bonilla Artigas Editores. Vaya, deben estar haciendo un libro a la semana, ¿no? Tiene una Claro. capacidad de producción, además, libros sumamente interesantes, ya sea académicos, que era originalmente su línea, o la línea importante de uno de sus sellos, o libros de divulgación y libros de creación literaria. Yo creo que Juan Luis Bonilla está llenando lo que algunas instituciones públicas han dejado de hacer desde la iniciativa privada. Yo creo que es más que meritorio, es muy notable el trabajo que está haciendo ese editorial. Y bueno, cuéntanos por qué se llama Mar en Turco para terminar. No creas que te iba a dejar que te fueras sin decírtelo. Bueno, Juan Almela, precisamente por el carácter que tenía, su resiedumbre, su soledad, ¿no? Hizo que cuando finalmente Octavio Paz lo convenció de que entregara un libro de poemas a Joaquín Díez Canedo, su libro Adrede, su primer libro, lo editó Díez Canedo en el año 70, en Joaquín Mortiz, no quiso Juan que ni su madre, ni su mujer, ni sus hijas, ni sus amigos, el entorno más cercano a él, no quiso que ellos supieran que él era poeta y que escribía poemas. Entonces decidió primero, pues, publicar con el seudónimo con el que finalmente firmó todos sus libros, Gerardo Denis. Gerardo era el nombre de uno de sus abuelos. Y Denis, acuérdate que Juan Almela fue un gran, pues, traducía de 9 lenguas, tenía conocimientos de Sí, sánscrito y de chino, es decir, las sí, lenguas sí, del sí, mundo sí, sí, fue una de sus. revelas eso cuando se hizo políglota, digamos, es No, hombre, es increíble, una es cosa, una ¿no? pasión Traducía de increíble. 8 o 9 idiomas, siempre traducción técnica, ¿eh? No Ajá. era traducción literaria. Es decir, por el gozo literario tradujo unos poemas de Pushkin, unos poemas vaya, se cuentan con los dedos de una mano. Él vivió muchos años de corregir galeras para el siglo XXI y para Fondo de Cultura Económica y de traducir libros técnicos que Claro. muchas veces le aburrían infinitamente. Pero bueno, precisamente porque sabía mucho de lenguas, una de sus lenguas era el turco. Y entonces a la hora de confeccionar el seudónimo se puso Gerardo como unos abuelos y escogió la palabra Denis, que significa mar en turco. Un abrazo, muchísimas gracias. Mónica, te agradezco siempre el espacio, tu inteligencia y tu generosidad. Gracias de verdad. Un abrazo bien cariñoso. Nos vemos pronto. Seguro que sí.